¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Bueno, comentábamos con Mabel Zapata si es complicado aplicar esto que pide Cataluña, si es factible. Se viene reclamando desde hace muchos años y al final esa petición no se ha conseguido. Bien, complicado. Supongo que sería una cuestión de elaborar una serie de leyes, una serie de normas, y me imagino que, bueno, que evidentemente una cierta complicación, por descontado, tendría o podría tener. Lo que pasa es que yo creo que tenemos que superar esta cierta complicación administrativa e ir a la esencia del problema. Es decir, la esencia del problema se halla en la propia LOFCA, la primera LOFCA, que es del año 1980. Es decir, la LOFCA fue creada en un momento en el que España, la verdad es que económicamente estaba francamente mal. Se llegó a la conclusión de que tendrían que crearse una serie de regiones y comunidades autónomas con gobiernos propios y empezar a transferírseles competencias, dejando al margen a Euskadi y a Navarra, que tenían una serie de derechos forales históricos, Euskadi concretamente desde mediados del siglo XIX, y a estas dos se les dejó al margen, se creó una especie de título denominado Comunidades Autónomas de Régimen Especial, y al resto, entre las que está Cataluña, las de régimen común. Bien, ¿cuál es el problema? El problema es que la LOFCA, bajo mi punto de vista, está diseñada fatal, terriblemente mal desde el principio. ¿Por qué? Porque se elaboró desde el principio del café para todos. Es decir, vamos a crear unas comunidades, vamos a transferirles una serie de competencias, pero no se tuvo en cuenta el nivel de sostenibilidad que esas comunidades podían dar a las competencias transferidas. Yo simplemente recuerdo que el gobierno de Aznar obligó a Aragón a aceptar la competencia de sanidad porque Aragón no la quería. Es decir, Aragón hizo sus números, llegó a la conclusión de que no podía atender correctamente esa competencia y no la quería, y se le obligó a aceptar. Bien, entonces se ha llegado, los años han ido pasando, evidentemente, a aquella LOFCA se han introducido una serie de ajustes, pero el principio básico sigue siendo el mismo. Se han llegado a situaciones realmente kafkianas. Por ejemplo, hay una comunidad que es Extremadura, que está recibiendo cada año el 17% de su PIB de las tres comunidades o cuatro que aportan de forma neta. Pero Extremadura, por otro lado, tiene 3 veces el triple de empleados públicos que Cataluña. Entonces, profesor, Asturias, ¿cuál sería la solución? ¿Reformar todo ese modelo de financiación autonómica desde el principio, revisando quizá incluso la situación de País Vasco y Navarra? Estamos hablando desde el punto de vista fiscal, ¿eh? Ya sabemos que desde el punto de vista sí, sí. político esto tiene otras consecuencias, No, pero no, no. desde el punto de vista fiscal. Político no entro para nada. Yo pienso que lo primero que habría que hacer es lo que no se hizo en 1980, que es ver qué regiones, qué comunidades autónomas pueden financiar qué competencias, pueden sostener qué competencias. Y las competencias que no fuesen sostenibles por parte de las comunidades, continuar, continuar en una situación de estatalización. Pero Es para decir, eso, en el ejemplo profesor, para eso los impuestos, el dinero es el mismo. La recaudación, lo recaude la autonomía o recaude el Estado, es la que es. Pero es que no es el mismo, porque otro de los problemas que tiene el actual modelo de financiación, lo que se llama la verticalidad del sistema, el Estado recauda, pero el Estado recauda y se queda él más fondos de los que transfiere a las comunidades autónomas en función de las competencias transferidas. Por ejemplo,
Galicia durante una serie de tiempo, durante una serie de meses, hace unos años, en los hospitales públicos no podían suministrar anestesia y tenían que hacerse por epidural, evidentemente, a las mujeres que iban a dar a luz porque no tenían fondos o no tenían forma de conseguir estos anestésicos. Entonces, yo lo que veo es que hay una serie de elementos que no están bien dibujados, no están bien diseñados en el actual sistema de financiación. Y entonces, claro, la conclusión final, para resumir y no irnos, es que se llega a una situación que no se da en ningún otro país europeo en el que existe un sistema de financiación semejante al español. Por ejemplo, Alemania. En Alemania hay evidentemente Länders que aportan más de lo que podrían recibir, evidentemente. Lo que pasa es que no pasa como en España, que una comunidad autónoma, es el caso de Cataluña, después de recaudar y recibir, se queda en una situación peor que otras comunidades que reciben en cuanto a recursos por habitante. Es lo que se llama el principio de ordinalidad. Esto entiendo que tendría que ser absolutamente revisado. Profesor, rápidamente quería preguntarle también por el dinero y la felicidad. Hoy se celebra el Día Mundial de la Felicidad y siempre se habla de cuánto dinero sería necesario cuánto dinero nos hace falta realmente para ser felices, un mínimo, y también de si ha llegado el momento de incluir la felicidad como uno de los baremos para medir también el PIB de los países. A ver, con respecto al PIB, yo lo que he ido viendo con el paso de los años es que cuando el mundo iba bien y el PIB crecía y el PIB per cápita crecía, etcétera, etcétera, nadie cuestionaba el PIB. Yo entiendo que ahora el PIB no es suficiente, el PIB y el PIB per cápita no es suficiente para medir la renta o la riqueza. Yo creo que además del PIB per cápita tendrían que añadirse dos elementos más. De forma conjunta, ¿eh? Cuando se diera la cifra del PIB per cápita, dar otros dos indicadores. En primer lugar, la concentración de la riqueza. Por ejemplo, en España tiene el PIB per cápita que tenga X, ahora nos da lo mismo, pero el 10% de la población más rica está controlando en España el 50% de la riqueza. Y el 1% de la población más rica está controlando el 20%. Sin embargo, el 50% de la población más pobre está controlando solo el 8%. Yo creo que ese dato es fundamental. Para saber quiénes son más felices o menos, ¿no, profesor? Eso para... Más felices o menos, o tienen más dinero o menos. Y el segundo elemento que habría que tener en... Le voy a tener que cortar porque se nos va el tiempo y queríamos hablar también de la campaña de la renta, de cómo hay que repartir ese dinero para que seamos todos un poquitito más felices al menos. Mil gracias. Un saludo, profesor Niño Becerra. Gracias por atendernos. Hasta luego.